Buenos días, señores. Mi nombre es Yuri Gorbanev. Soy locutor, soy presentador del video. Y la productora es Luz María Cabarcas. El paseo literario de hoy, 12 de abril de 2022, está dedicado a Sobre el amor y otros demonios de García Márquez. Es una novela muy curiosa. Ella está totalmente ubicada en la ciudad amurallada, por eso estamos en la Puerta del Reloj, que es el símbolo y la entrada principal. O ciudad amurallada, o como dice Daniel Lemaitre, corralitos de piedra, o sea, el corazón de Cartagena. La historia está ubicada en el siglo XVII, pero la novela nace en 1949. Sin embargo, la novela se publica en 1994. O sea, es una mezcla de cosas, de coincidencias, algunas de las cuales curiosas, otras incluso mágicas. Vamos a ver más allá la parte mágica. En ese momento, quisiera mencionar esa parte. La novela nace en 49, cuando García Márquez, como joven periodista, trabajó en el periódico local que tiene un nombre muy curioso, Universal. Un día el jefe de la redacción, estamos caminando para entrar en la ciudad amurallada, por la puerta principal vamos a entrar. Aquí está la policía, nos cuida. Miren, aquí hay una cosa curiosa, muy cartagenera, un carrito de frutos. Aquí vemos mango, banano, otro tipo de mango, piña y cosas. La sandía divina. Ya la vamos a comer, ya regresamos. Gracias. Un buen día, él recibe la orden del jefe de la redacción. El jefe de la redacción le dice que el hospital, el convento Santa Clara, que era hospital en ese momento, estaba remodelándose en un hotel de 5 estrellas. Y que por favor vaya allá y mire a ver qué noticias se puede conseguir allá. García Márquez se dirigió al convento y presenció trabajos, y entre esos trabajos el descubrimiento de una tumba con huesos de personajes famosos de por acá. Ya entramos en la ciudad amurallada, estamos dentro. En ese momento aquí ustedes ven una feria de dulces. Cuando ustedes visiten Cartagena, la feria ya se habrá acabado, pero dulces es un momento permanente aquí. Vamos al portal de los dulces y compramos unos dulces para que el camino sea más divertido. Aquí ustedes ven el fundador de Cartagena, que es Pedro Heredia. Esa es la feria. El fundador de Cartagena, por milagro evitó que lo quitaran, pero bueno, todavía está aquí. Y vamos a comprar unos dulces deliciosos en el portal. Eso es el sitio permanente. Aquí siempre hay vendedores. Los dulces son muy variados, son de frutas tropicales y son exquisitos. No los vamos a perder. Aquí son los estantes. Estos son los dulces. Aquí los presentan. Buenos días. ¿Me regala unos dulces, por favor? Claro. Muy amable. Muchas gracias. Feliz día. Y nos dirigimos al hotel. Nos vamos a dirigir por esta callecita que empieza ahí al final de la arcada. Continuando con la historia, él se dirige al hotel y encuentra ahí trabajos de descubrimiento de tumbas de personajes principales de Cartagena. Entre esas tumbas,
Entre esas tumbas, él ve una tumba de una niña con una cabellera muy larga. Eso le recuerda una historia que le contaba su abuela. Su abuela le contaba historia. Su abuela le contaba la historia de una niña marquesita que murió por el mordisco de perro. Estaba conocida en los pueblos del Caribe por sus muchos milagros, como dice. Vamos a ceder paso al carro. Aquí las vías son estrechas. Los dos personajes, la niña que tenía nombre Sierva María, en la tumba estaba escrito Sierva María, y la marquesita de los cuentos de la abuela, cruzaron en la cabeza del autor y nos generaron un solo personaje, que es Sierva María de Todos los Ángeles, hija del marqués de Casalduero. Como el motivo, el inicio, la idea de la novela nació en Convento Santa Clara, nos vamos al hotel. Para no alargar el video, vamos a interrumpir en ese momento y nos vemos en Santa Clara. Estamos en el Hotel Santa Clara. Desafortunadamente hay un evento y no nos dejan entrar por la puerta principal. Vamos a ir por la puerta lateral, pero les explico la estructura. Observen, por favor, la tumba está ubicada en la iglesia. Esta es la entrada principal, esto es la parte, digamos, moderna del edificio. Va hasta aquí, pero ahí a la parte izquierda, ustedes ven que es un techo triangular y eso indica que esta es la iglesia vieja. Exactamente ahí está ubicada la tumba de Sierva María. Entonces vamos a dar vuelta al hotel siguiendo el muro rojo y entramos en la zona de la tumba por una puerta lateral. Cuando se remodeló el hotel, la iglesia no se reconstruyó en toda su magnitud, en todo su esplendor. La iglesia quedó prácticamente pues destruida. Ahí no quedaron ni frescos, ni muebles, ni altar, ni absolutamente nada. Solamente algunos espacios recuerdan que esto pudo ser, que esto era iglesia. El convento no se remodeló al hotel en 1949, cuando García Márquez lo visitó, sino algo impidió. Los socios no pudieron hacer el hotel y ellos, esta es la entradita al bar y ahí están las tumbas. Ahora vamos a entrar. Los socios no pudieron hacer la remodelación y por 50 años más ese edificio quedó arrendado a diferentes usuarios, incluso hospital estaba ahí, de modo que ahí quedó muy poco de la iglesia, eso fue destruido. Y en la zona de las tumbas ahora funciona un bar, una cosa difícil de creer, pero bueno, es así. Entonces entramos en la zona de las tumbas. Vamos a avanzar así. Observen, por favor, esto es el espacio. Y ahí en la mitad de la sala está una baranda de vidrio. Buenas, con permiso, hacemos una foto. Gracias. Y aquí en la mitad de la sala está ubicada la entrada al sótano. Con permiso de los hombres de aquí, vamos a bajar con mucho cuidado y con mucho miedo, porque, bueno, la tumba es tumba. Aquí hay muertos, hay fantasmas. Aquí en la mitad vemos unas velas y por los lados hay unos nichos. En uno de estos nichos estaba ubicado el cuerpo de Sierva María. A la derecha, aquí ustedes ven una placa recordatoria
que narra la primera parte de la novela de García Márquez y que describe el hallazgo del cuerpo. Ese candelabro es una cosa interesante, eso lo prenden a las 6 de la tarde. Aquí en el hotel hay una tradición de unos empleados vestidos de monjes, o tal vez unos monjes verdaderos, recorren el hotel y prenden las velas, y prenden también esta vela, recordando que ese edificio era convento y que aquí tiene el origen una de las novelas clásicas de la literatura colombiana. Estamos en la calle de Factoría, en la casa del marqués de Valdehoyos. Aquí está la casa. Sí, la novela nace en Santa Clara. La protagonista nace aquí. O sea, por primera vez vemos Sierva María en esta casa. ¿Por qué en esta casa? Esto es Valdehoyos y no de Casalduero. Lo que pasa es que Casalduero es un personaje inventado por García Márquez, mientras que Valdehoyos es real, y esta es la casa que realmente es un palacio de él. Ambos son personajes del siglo XVII. Ambos tienen título nobiliario de marqués. Ambos son muy ricos. Para tener esta casa uno tiene que tener mucha plata. Y ambos son esclavistas. Ambos hicieron su dinero con el comercio de esclavos. Todos los elementos de la imagen de Valdehoyos nos hacen pensar que Casalduero fue copiado, no, pero digamos que el motivo, como prototipo de Casalduero puede ser Valdehoyos. De tal manera que en la literatura, en la crítica colombiana, se considera que esa casa es la casa donde ocurrieron los eventos. ¿En qué consisten los eventos? Sierva María nace aquí, ella tiene papá, mamá, su papá es el marqués de Casalduero y su esposa. Las relaciones entre los esposos no son buenos, ellos no están felices y eso se refleja en su relación con la hija. Ellos descuidaron la educación de la hija habla, por supuesto, habla español, pero prefiere los idiomas africanos con los cuales, porque ella trata mucho con las esclavas africanas que trabajan en la casa de sus papás. Y me imagino que sabe algo de la religión católica, pero más que todo practica y sabe las religiones africanas, habla 3 lenguas africanas y está totalmente sumergida en la cultura de los esclavos africanos. En cambio, la cultura europea y el catolicismo son ajenos a ella no lo entiende, no le camina. Entonces, esto es el momento que provoca ciertas dudas. Uno, conociendo familia colombiana, sabe que está muy pegada y los hijos son centrales para esa familia. De modo que ese descuido de Sierva María, uno no sé, tiene como dudas aquí, pero dudar de García Márquez tampoco, de tal manera que lo aceptamos como es, como tal vez una excepción, pero eso ocurrió. Luego, ¿qué es lo que pasa? Un día, en el día de su cumpleaños, sus 12 años, ella va al mercado con sus empleadas, con las africanas negras, para comprar unas cosas, en el mercado. Ella sale por esta calle, que es la calle de la Factoría, y sigue lo que vamos a hacer ahora. Ella va a seguir por aquí y
En el mercado ocurre una cosa muy desagradable y muy trágica. No voy a adelantar qué es lo que ocurre allá. Vamos al mercado y ahí lo contaremos. Le leeremos un fragmento del libro de la novela. Nos vamos acercando a la plaza de Santo Domingo. Es una plaza importantísima en Cartagena, muy bonita. Ahí ya le muestro, a la derecha hay la Catedral de Santo Domingo y la plaza enfrente. Es un sitio de alegría, de bares, de sitios para bailar, de tomar algo, supremamente costoso, vivienda lujosa, espectacular. Vivir aquí es un enorme privilegio. Esa es la catedral. Aquí está la plaza, llena de bares y de establecimientos muy agradables, edificios lujosos. Aquí vive gente muy de buen gusto y muy rica. En esa plaza también está ubicada una de las esculturas de Botero. Esto es como la Venus, me imagino. Esta es la Venus de Botero. Hay gente que le gusta. Nos dirigimos, para no alargar más la historia, vamos a interrumpir aquí y nos vemos en la plaza de mercado, en el mercado antiguo. Actualmente el mercado se mudó de aquí, ya no hay nada de esto, pero el mercado estaba aquí en la bahía. Ustedes ven esa hermosa bahía, aquí llegaban los barcos con mercancía y con la mercancía más importante de Colombia colonial, que es esclavos africanos. Sierva María entró en el mercado por la puerta del reloj. Ahí ustedes la ven. Frente a la puerta del reloj ella encontraba un puentico que llevaba al arrabal de Getsemaní. Toda esa plazoleta que ustedes ahora observan y que se llama Paseo de los Mártires, esa plazoleta no existía. Esto era un humedal, era una ciénaga. Aquí existía un puentico que conducía a Getsemaní. Getsemaní está ubicado allá detrás de los Pegasos y detrás donde están esas obras en construcción, que va a ser un centro comercial hermoso. Ahí está Getsemaní, ahí vivían los esclavos negros. La gente bien vivía en la ciudad amurallada. Le voy a leer el fragmento del texto para ubicarse mejor. Entonces, ¿qué es lo que dice García Márquez? Un perro cenizo con un lucero en la frente irrumpió en los vericuetos del mercado el primer domingo de diciembre. Revolcó mesas de fritangas, desbarató tenderetes de indios y toldos de lotería y de paso mordió a 4 personas que se le atravesaron en el camino. 3 eran esclavos negros. La otra fue Sierva María de Todos los Ángeles, hija única del marqués de Casalduero, que había ido con una sirvienta mulata a comprar una ristra de cascabeles para la fiesta de sus 12 años. Tenían instrucciones de no pasar del portal de los mercaderes. Entre paréntesis, portal de los mercaderes, creo que esto es lo que ahora se llama portal de los dulces. Ya lo mostramos cuando entramos por la puerta del reloj. Y continúa el texto. Pero la criada se aventuró hasta el puente levadizo del arrabal de Getsemaní, atraída por la bulla del puerto negrero, donde estaban rematando un cargamento de esclavos de Guinea.
Aquí termina, aquí ponemos las comillas, termina el texto. 3 meses más tarde, Sierva María tuvo fiebre. Los padres estaban preocupados porque se enteraron todos que era un perro rabioso, rabia. Consultaron con un médico, pero Sierva María, cuando consultaron con el médico, tenía miedo, protestó, gritó en lenguas africanas y empezaron a correr rumores que esto no es rabia, sino el demonio. Si es demonio, es cosa seria y esto es dominio de la Inquisición. Entonces nos vamos del mercado y vamos a la plaza de la Inquisición. Estamos en el Palacio de la Inquisición. Pues palacio es una cosa exagerada porque esto es un lugar donde procesaban a los chicos malos, los torturaban y en más de una ocasión los asesinaban. De modo que es un lugar tenebroso. Aquí debería transitar, aquí debería llegar el asunto de Sierva María, por tratándose del demonio. Pero como su papá ocupaba una posición muy importante en la ciudad, el obispo, antes de hacer alguna cosa así coercitiva, él decidió hablar directamente con el marqués. Él invitó a Marqués a su residencia. Su residencia está ubicada, estamos en la Plaza de Bolívar, eso es Palacio de Inquisición, el Parque Bolívar. Aquí está la escultura del padre de la patria y allá se ve, detrás de las palmeras, ahí se ve la catedral. Nos vamos a dirigir a la catedral y a la residencia del obispo para mostrar dónde se reunieron los papás. El Parque Bolívar es una cosa muy linda, muy arborizada, hermosa. Aquí hay varios casos muy tradicionales. El concurso de la belleza está en esa calle. Esa es la sede de RCN, o mejor dicho, es uno de los centros de la ciudad. Es obligatoria la visita. Vamos a la catedral. Estamos en la casa cural. Ahí es donde se reunió el marqués con el obispo. No voy a describir el palacio, ustedes lo ven en video. Voy a leer un fragmento de la novela. Abro comillas. El palacio donde vivía obispo era el más antiguo de la ciudad, con 2 pisos de espacios enormes en ruinas, de los cuales el obispo no ocupaba ni la mitad de uno. Estaba junto a la catedral y tenía con esta un claustro común de arcos renegridos y un patio con un aljibe en ruinas entre matorrales desérticos. Hasta la fachada imponente de piedra labrada y sus portones de maderas enterizas revelaban los estragos del abandono. ¿Qué quiere decir el autor aquí con esa descripción? Evidentemente, él quiere proyectar imagen de una institución, iglesia, como una institución en decadencia, en algo retrógrada, algo atrasado, algo negativo. El tiempo que pasó cambió esas cosas, esas imágenes, y ya no vemos eso tan abandonado, más bien lo vemos bastante bonito. Para inspeccionar, para visitar el patio que describe García Márquez, vamos a dar vuelta a la casa cural y entrar en la catedral. De modo que, para acortar el video, nos despedimos en ese momento y vamos a la catedral. Estamos en la catedral. Estamos diagonal a la Inquisición. Inquisición queda atrás. Estamos en el
en el Parque Bolívar. Esto es edificio de la gobernación, hermoso. Gobernación ahora se mudó, es un centro cultural divino. Y Parque de Bolívar. Ahí está la escultura del fundador de la República. Pero vamos a ver cómo es en ese momento el patio que está describiendo García Márquez. Recuerden, el patio es abandonado, sucio, matas desérticas, todo seco, todo feo. Bueno, primero la catedral, ustedes ven que está reluciente, está espectacular, nuevecita, pisos brillantes, muebles lindos, todo está divino. Seguimos al patio. El patio está cerrado, por supuesto, pero algo podremos ver. Algo podremos ver. Esculturas, edificios bonitos, limpios. Y por aquí están lavando un carro, no podemos ver nada más, pero hay matas y árboles ahí detrás. Es decir, el tiempo cambió bastante la apariencia del patio, lo mejoró mucho. Regresando a la novela, ¿qué es lo que pasó en el transcurso de la reunión? El obispo recomendó al marqués a enviar a su hija al convento Santa Clara para expulsar el demonio, digamos por las buenas, sin acudir a tratamientos muy duros que utilizaba la Inquisición. De modo que nos dirigimos ahora otra vez a Santa Clara. Regresamos a Santa Clara porque aquí el Papa llevó a Sierva María. La descripción del edificio del monasterio. El convento de Santa Clara era un edificio cuadrado frente al mar con 3 pisos de numerosas ventanas iguales y una galería de arcos de medio punto alrededor de un jardín agreste y sombrío. Había un sendero de piedras entre matas de plátano y helechos silvestres, una palmera esbelta que había crecido más alto que las azoteas en busca de la luz, y un árbol colosal de cuyas ramas colgaban bejucos de vainilla y ristras de orquídeas. Debajo del árbol había un estanque de aguas muertas con un marco de hierro oxidado donde hacían maromas de circo las guacamayas cautivas. Ahora, a simple vista, se puede ver que el patio cambió mucho. Es fresco, verde, hermosos árboles, flores. Tomar un tinto en la cafetería ahí es una cosa inolvidable. Parece que los neoclásicos tienen razón y la propiedad privada hace milagros. La persona que fue encargada de expulsar el demonio fue Caetano de Laura. Era un teólogo joven, preferido del obispo, y cuando él empieza su trabajo, él rápidamente se da cuenta que no hay ningún demonio. Él reporta esto al obispo, pero el obispo no queda convencido y sigue insistiendo en continuar torturando a Sierva María. Caetano piensa que está salvando el alma de Sierva María, pero en la realidad él se enamora de ella. Es una situación bien complicada, porque Caetano tiene 36 años y tiene un poder, y ella tiene 12 años. Y esa situación nos hace pensar en la brutalidad, en la crueldad de la iglesia de esa época, y en que lo que describe García Márquez es un caso temprano de pedofilia.
Tratándose de una niña, todo su romance se describe de manera muy cuidadosa, muy parca. El obispo se entera por confesión propia de Cayetano de sus sentimientos y lo destituye. Y lo manda a un hospital para cuidar a unos enfermos de lepra. Sin embargo, Cayetano continúa viendo a Sierva María a escondidas. Él pasaba al convento por un lote contiguo. Vamos a buscar ese lote. La descripción de la novela. Cayetano estaba a punto de rendirse cuando recordó el túnel por donde la población abastecía el convento durante el Cessatio Divinis. Los túneles de cuarteles o de conventos eran muy de la época. Un paciente de hospital que había sido sepulturero le reveló a Cayetano cuál era el que buscaba: un túnel en desuso que comunicaba el convento con un solar vecino donde el siglo anterior estuvo el cementerio de las primeras clarisas. Ahora vamos a ver cuál es el lote vecino que califica esta descripción. Si nosotros miramos el edificio del convento, observen, esta es la parte vieja, medieval, está pintada en rojo. Esta parte va por ahí, por la mitad de la cuadra, y luego empieza una parte construida más tarde, siglo XIX, incluso XX. Es un estilo neoclásico, poco interesante. Seguramente esta parte del convento es por donde era más fácil entrar en el territorio, porque en la Edad Media aquí no debió existir nada, no había edificios. Esto era una cosa desocupada y con una cerca cualquiera. De modo que Cayetano entraba, digamos que se puede pensar que a este fragmento, ese pedazo del lote. ¿De dónde entraba Cayetano? Pues enfrente tenemos ya le muestro la casa de enfrente. La casa de enfrente es esta, que está pintada también color rojo. ¿Ven? Allá a la derecha es mar, y aquí esto es el lote, y ahí termina la casa. Esta casa es nada menos que la residencia de García Márquez. García Márquez compró este lote antes de escribir la novela. ¿Será que él se identificaba con Cayetano? ¿Qué misterio está escondido aquí? ¿Pura coincidencia? ¿Algo más que coincidencia? Hay un campo de reflexión y de especulaciones. De todos modos, García Márquez está ubicado en el lote donde lo más probable que Cayetano utilizaba para entrar en el convento. Para hacer las reflexiones finales sobre la novela, nos apartamos de ella. Estamos ahora en Castillo Grande. Vemos la ciudad amurallada. Ahí en la imagen se ve un poquito la cúpula de la catedral y creo que de San Pedro. La novela termina de manera triste. El camino de Cayetano fue descubierto y cerrado. Las monjas endurecen el tratamiento de Sierva María. Sierva María está desesperada, reacciona con violencia, y entonces la profecía se autocumple. Es el diablo. Ella deja de comer y muere. Vargas Llosa, en la historia de un deicidio, dice que escribir novela es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la creación de Dios, que es la realidad. El escritor es un disidente, él crea una vida ilusoria, crea mundos verbales porque no acepta la vida y el mundo tal como son. ¿Contra qué realidad se rebela García Márquez? La pregunta
nos aclara Gerald Martin, que es un biógrafo reconocido de García Márquez y su crítico literario. Primero, García Márquez se rebela contra la Cartagena esclavista, racista y conservadora. Y en segundo término, la novela refleja el estado de ánimo de García Márquez en los años 90, cuando caía el muro de Berlín, triunfaba el capitalismo y el mundo iba para atrás por primera vez desde la Revolución Francesa. Yo diría que a pesar de esa tristeza que respira la novela, los turistas literarios no van a estar muy deprimidos, porque un paseo por la ciudad amurallada les rápidamente quita toda la melancolía. En ese momento vemos el puerto, entra un carguero y detrás de la cola del carguero se ve un barco de pasajeros. O sea, vinieron turistas. Es posible que más de uno es un turista literario. Algún día ustedes vendrán en ese barco o en otro a visitar Cartagena. El paseo por la ciudad amurallada le quita la melancolía, porque Cartagena vive ambiente de alegría y de carnaval 365 días. Solo que al caminar por ahí tengan cuidado, porque la pareja de enamorados que camina frente a ustedes puede ser Sierva María y Caetano, o el caballero que está sentado en la mesa vecina en un restaurante puede ser el marqués de Casalduero, y el sacerdote que dicta la misa en la catedral puede ser el obispo. Todo eso es posible porque Cartagena es una ciudad mágica. Que la disfruten.